Bueno, chicos, entonces oficialmente arrancamos nuestra primera clase. Esta pregunta ya se las había hecho hace 15 días. Sin embargo, se las vuelvo a hacer ahorita. ¿Qué consideran ustedes que es la biomecánica? ¿O para qué cree que sirven? O cuando se habla de biomecánica, a ustedes, qué se les ocurre? ¿Qué les llega a la cabeza? Movimiento del cuerpo, profe. Movimiento del cuerpo, ¿qué más? Movimiento específico. Movimiento La ciencia que específico. estudia el movimiento del cuerpo humano. Ciencia que estudia el movimiento humano. ¿Qué más creen ustedes que Caracterización del movimiento. Las funciones, caracterización? ¿Cómo? las Tensiones, funciones como tal de cada movimiento, la función de cada función. movimiento. Sí, ¿qué más? Es la que puede estudiar algún gesto deportivo, profe. Es la que puede ser algún gesto deportivo. ¿Qué otra cosa? Profe, es la ciencia, es una de las ciencias que nos permite ver de una manera más científica lo que es el tema del fitness, ¿Cómo en la se? ejecución de diferentes ejercicios. Diferentes Profe, ejercicios. el porqué de los movimientos. El porqué de los movimientos. Profe, la biomecánica nos ayuda como a resolver o a mejorar ciertos problemas que tenemos en algún movimiento. En algún movimiento. También creo yo que también ayuda a la parte como de prevención de lesiones también, ¿no? O sea, si hay un gesto malo, pues a corregirlo. Profe, también ayuda a mejorar la parte del equilibrio, la resistencia, podría ser también funcionamiento. Sí, bueno, todo eso que han dicho es válido, porque todo eso lo trabajamos. Bueno, entonces cuando hablamos de biomecánica, pues vámonos con esta imagen, vamos a irnos años atrás, siglos atrás, donde un señor, un famoso señor que tenía este apellido. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Sí. Sí, profe. Entonces, este señor, Leonardo da Vinci, pues él, digamos lo que es uno de los, se puede considerar como el padre de la biomecánica. Obviamente en esa época no se hablaba de eso, pero este señor comenzó a comprender el cuerpo humano y, por ejemplo, estos dibujos que vemos aquí, estos dibujos hacen parte de lo que él hizo. Por ejemplo, ustedes que ya vieron anatomía, este músculo grande que vemos aquí, ¿cómo se llama? Este grande que vemos aquí. Si se acuerdan bien, ¿no? ¿Cómo, profe? Ese músculo que acabo de señalar ahí. El pectoral. Pectoral mayor, ¿no? Pectoral mayor. Ese es el pectoral mayor. Y por acá ustedes vieron unos nerviecitos que a muchos les encantaba, que salían por el surco interescalénico, que se formaba entre C5 a T1, que tenía fascículos, el plexo braquial. Entonces este señor lo que hizo fue comenzar a dibujar el cuerpo humano, a describir el cuerpo humano. Y a partir de esa descripción del cuerpo humano, pues se comienza a entender de alguna manera la lógica del movimiento del cuerpo humano. Con eso, ¿qué quiero decir, chicos? Que para entender la biomecánica, para hablar de biomecánica, debemos tener claro qué conceptos. Anatómicos, ¿no? ¿Cómo? Los conceptos anatómicos. La anatomía. La anatomía es fundamental. Entonces, uno de los avances que ha permitido el desarrollo de la biomecánica es algo que se llama la fotografía o la fotogrametría o el video. Estos son las imágenes de las primeras cámaras que se desarrollaron, de los primeros videos, donde se puede mirar el gesto de una persona.
un gesto completo por diferentes cuadros. ¿Y eso qué permite? Poder entender de manera lógica y secuencial cómo se hace un movimiento, que era lo que ustedes decían ahorita. Que ustedes decían es que la biomecánica permite entender el movimiento para mejorar las técnicas, para prevenir lesiones, para entender mejor el movimiento, para posiblemente innovar y desarrollar nuevas formas de generar un movimiento que por ende mejore el rendimiento del cuerpo humano. Entonces, una de las cosas fundamentales en biomecánica es todo el tema del video, todo el tema fotográfico. Aquí, por ejemplo, vemos esta imagen. Esta señora, ¿qué parte del cuerpo no tiene? O esta mujer, ¿qué parte del cuerpo no tiene? La extremidad inferior. La extremidad inferior, ¿de qué lado? Izquierda. El lado izquierdo. Pero ella, ¿qué tiene allí? ¿Cómo se llama este dispositivo? Una prótesis. Una prótesis. Tiene una prótesis. Entonces, mire que esta primera parte está haciendo la función del muslo. Esta siguiente parte hace la función de la pierna y esta hace la función del pie. Entonces hay una parte de la biomecánica que se encarga de eso. Entonces, como ya conocemos el cuerpo humano, como entendemos y comprendemos cómo se mueve, sin embargo nos falta muchas cosas por entender, pues hay áreas de la ciencia, por ejemplo la robótica, la ingeniería biomédica o la bioingeniería, hay una biomecánica de prótesis y órtesis que se encarga de hacer esto, de poder reemplazar una parte humana con un elemento mecánico. Entonces, por eso se habla de que van a existir los famosos cyborg o los hombres o las mujeres biónicas, porque mire lo que tenemos allí. Y eso que permite que esta persona tenga una buena calidad de vida, que sus funciones cotidianas se hagan de manera normal, a tal punto que pueden hacer actividades de alto rendimiento. ¿Alguien conoce a Víctor Pictorius? ¿Ese es el de las dos piernas? El de las dos piernas. Que tuvo el problema con la... ¿Ese no fue el que mató a la esposa? Que mató a la novia, se enloqueció y creo que con las prótesis la mató. Pero el hombre, pues independiente de eso, ¿en qué compitió él? Él compitió normal, en una competencia... En los Juegos Olímpicos. Atletismo, en los Juegos Olímpicos, sí. Él compitió en los Juegos, no recuerdo si fueron en los de Londres. Fue de último, pero compitió. Sí, creo que fueron en los de Londres, que él compitió. Sí, él llegó a las clasificatorias, pero compitió, o sea, con sus dos piernas compitió. Y posiblemente eso se pudo haber convertido en una ventaja mecánica el tener esas dos prótesis. Sin embargo, pues yo no sé, creo que no sé si estaba Usain Bolt allí, pues ante ese personaje, pues muy difícil. Pero entonces, ¿qué quiero que entiendan con esto, chicos? Que la biomecánica nos va a permitir hacer eso y mucho más. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, también son esquemas de imágenes de tiempo atrás. De pronto está muy pixelada, pero son también dibujos de Da Vinci, que lo que hizo fue comenzar a describir el cuerpo. Y a partir de esa descripción comprenderlo. Bueno, entonces vamos a ver conceptos básicos. El primer concepto que tenemos que entender, ustedes ya lo vieron, solamente esto es un repaso, hay cosas que ustedes ya vieron. Yo lo que voy a hacer es repasarlos porque eso es importante para lo que vamos a hacer. Entonces el concepto fundamental desde mi óptica, no quiere decir que así tenga que ser, es el concepto de la anatomía. Porque si no entendés que existen un grupo de estructuras llamadas huesos, músculos, nervios, articulaciones, tendones, ligamentos, no vas a poder comprender el movimiento humano. Que de pronto es una de las falencias que tienen aquellos que son biomecánicos, que no comprenden realmente la anatomía. Y lo hablo por experiencia porque he estado en conferencias o en charlas donde sí te explican con mayor lujo de detalles cómo mecánicamente y biomecánicamente se comporta el cuerpo, pero en ocasiones hay unos errores conceptuales desde la anatomía.
Entonces hablan de cosas que no son. Entonces, bueno, este señor de estudio y la talla dice que la anatomía es el estudio de la estructura de los cuerpos organizados. Y si yo hablo de un cuerpo organizado, ¿a qué me refiero? A los huesos, a los músculos. Un cuerpo completo. Es algo complejo. Entonces, si ustedes se acuerdan, nosotros hablábamos que tenemos por aquí una célula. Esta célula me forma un tejido. Ese tejido me va a formar un órgano. Y ese órgano me va a formar un sistema. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tengo una neurona, tengo un nervio, una neurona, un tejido nervioso, un nervio o el encéfalo y tengo el sistema nervioso. ¿Listo? Por ejemplo, tengo un osteocito, un tejido óseo, un hueso, sistema óseo. Entonces así funciona. Por eso que ellos estudian la estructura. Otra definición que tenemos aquí es una rama de las ciencias morfológicas que se encarga de estudiar la estructura del cuerpo humano. Entonces ellos aquí estudian la estructura de los cuerpos organizados y ellos aquí estudian la estructura del cuerpo. Entonces básicamente lo mismo. Si sienten que voy muy rápido, chicos, me avisan. Bueno, entonces, ¿cómo definimos la biomecánica? Entonces, este señor Winter, en 1990, dice que es una interdisciplina científica que se encarga de, o tiene como objetivo, ¿qué? Describir, analizar, valorar y proyectar el movimiento humano. Sarsovsky, que es digámoslo, es el padre moderno de la biomecánica, es un ruso, en 1994 dice que es la ciencia que estudia el movimiento en sistemas vivos y en particular el movimiento del sistema locomotor en el cuerpo humano. O sea que si yo hablo de sistemas vivos, ¿puedo decir que puede haber una biomecánica equina? Sí. Sí, analizar el movimiento de los caballos, sí. ¿Puedo hablar de una biomecánica canina? También. También. O sea, todo lo que se mueva es digno de analizar. ¿Listo? Obviamente, en este caso, pues hacen énfasis en el aparato locomotor. Y cuando hablamos del aparato locomotor del cuerpo humano, ¿a qué sistema nos estamos relacionando específicamente? Sistema óseo. Sistema óseo, ¿qué más? Los músculos, ¿no? Muscular. Sistema muscular, ¿qué más? Tendinoso. Bueno, tejido blando, tendones Nervioso. y fundamentalmente el sistema nervioso. O sea que hay una interrelación entre estos tres sistemas: óseo, muscular y nervioso. Este señor Hay acá en 1978 dice que la biomecánica es la ciencia que examina las fuerzas que actúan sobre y en una estructura biológica y los efectos que producen dichas fuerzas. O sea que solamente estamos hablando de fuerzas sobre el cuerpo humano. ¿O podemos estudiar las fuerzas sobre otros cuerpos? Todos los cuerpos. Sobre todos los cuerpos. Después de que sean vivos. Todo ser vivo, ¿no, profe? Todo ser vivo es digno de ser analizado. Ejemplo, ¿cuál es la fuerza que a nosotros nos afecta día a día? ¿Cómo? La fuerza de gravedad. La fuerza de la gravedad. Bueno, ya nos estamos entendiendo, muchachos. Muy bien, entonces, una de las cosas que estudia la biomecánica, uno de los conceptos que debemos de tener, entonces, una de las cosas que analiza la biomecánica, por ejemplo, es el tema de la postura. Entonces, ¿alguien me puede decir
cómo definimos postura y cómo se define posición? Postura y posición. Sí, señor. Bueno, para ustedes es lo mismo, es diferente. Profe, yo creo que postura es la actitud que adopta alguien en un movimiento o en algún momento respecto a algún asunto, ¿sí me entiende? Ajá. Dame un ejemplo, por ejemplo. Una postura podría ser cuando nos sentamos en el computador que estás viendo ahí en la imagen. Ajá. Y ya la posición. ¿Dónde está? Ajá. La posición, digamos, el lugar donde estás. La postura por la que opta el cuerpo. La postura que opta el cuerpo. Acá tengo, profe, que la postura es la alineación de fragmentos corporales en un instante de tiempo. Y la posición, ubicación especial de la postura según los ejes. Profe, de pronto un ejemplo más claro sería el cuerpo erguido, o sea, cuando estamos Profe, la completamente recto en postura la tiene espalda. que ver con la articulación. ¿Con la articulación? Con las ¿Seguro? articulaciones, ¿no? No. No. Entonces, lo que dijo Chagüendo era cierto. ¿Cierto, No, Chagüendo? sí. ¿Sos vos? ¿Que leyó? Sí, profe. Ah, bueno, pelado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La postura, nosotros la vamos a definir como la alineación de los segmentos corporales en un instante de tiempo. Y la posición es la ubicación espacial de esa postura. Entonces son dos cosas diferentes. Cuando yo hablo de postura, voy a hablar de tres posturas básicas: bípeda, o estar de pie; sedente, que es la que está aquí, o estar sentado; y decúbito, que puede ser decúbito supino boca arriba, decúbito prono boca abajo, decúbito lateral derecho e izquierdo. Ojo, esto es importante tenerlo en cuenta. Hay una diferencia entre el concepto de postura y posición. Profe, Profe, ¿nos puede volver a repetir? Ay, eso fue tema de la primera clase que vimos en anatomía por allá. Pero es que es para copiarlo más bonito. Eso está en los videos, ay, no has cambiado, ¿no? La letra mejora aquí y allá. Ajá. Vea, pues ahí les doy el chancuco. Profe, ¿te puedo dar un concepto de posición? Claro que sí. Pues, profe, yo diría que la posición del cuerpo sería como de una persona que adopta en cierto momento o en algún asunto. Ahí también se asocia lo de la postura, un concepto de postura, la corrección o sea, la corrección, correlación de extremidades con el tronco y pues las posiciones de las articulaciones. Sería por ahí, ¿no? Espérate un momentico, ubicación espacial de la postura. Listo, ahí está pues. Gracias. De nada. Entonces, chicos, no, lo que pasa es que cuando yo hablo de postura, nosotros hablamos de unos segmentos corporales. Y esos segmentos corporales se alinean. Entonces, cuando están alineados, me dan una, digámoslo así, una imagen. Entonces, tenemos la postura bípeda, tenemos la postura sedente y la postura de cúbito. Esas son las tres posturas básicas. Pero cuando hablo de posición, es cómo yo puedo interpretar esa postura a partir de los ejes que tenemos en el cuerpo humano. ¿Ustedes recuerdan los planos anatómicos? Más o menos. Uy, Sí, el de sagital, transversal, mediano. Sugerencia muy respetuosa, chicos. Véanse, si no se han suscrito al canal, aquí eso es publicidad política pagada. Suscríbanse al canal y véanse la clase de generalidades en la anatomía, para que recuerden eso, porque eso es importante. ¿Listo? Eso es fundamental. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, tenemos una postura sedente. Pero mire que aquí, a pesar de que es la misma postura, aquí tengo una postura, aquí tengo una postura sedente, pero hay una variación de ella.
Aquí es la misma postura, pero mira la variación. Y aquí estaría sentado. Sí. ¿Sí? Está parado ya. ¿Estaría de pie? Está de pie, sí. ¿Estaría de pie? Como entre las dos. No, está Es- recostado. Porque tiene el apoyo de los pies, pero también está apoyando con la Tiene colita. como Está sujeto, ¿no? recostado. Como apoyado. Sí, o sea, es un híbrido, o sea, es una postura intermedia entre bípeda y sedente. Rígida. No rígida, porque rígida es una propiedad de un material, la rigidez. No. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a este señor que está sentado. Entonces, por ejemplo, mira, vamos a dibujarlo aquí. Mira cómo está su columna. Mira, por ejemplo, cómo está su cabeza. Y mira cómo están sus miembros inferiores. Y mira acá. Entonces, ¿qué es lo que nos permite la biomecánica? Entender eso. O sea, primero entenderlo y segundo, identificar cuáles son los puntos críticos que puede tener esta persona cuando tiene esta postura. Entonces, hay una rama de la biomecánica que se llama la biomecánica ocupacional y hay una lineecita por allí que se llama la ergonomía, que entiende esto. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas allí, chicos? No. Entonces, bueno, esto ya lo conocen, ¿no? Señor. Sí. Bueno, entonces hablamos de los planos. Recuerde que los planos son divisiones anatómicas, son líneas imaginarias que toman como punto de referencia algunas estructuras anatómicas. Por ejemplo, el plano coronal toma como referencia ¿qué estructura? Frontal. La parte anterior. Posterior. La posterior. No, señores, hay una parte anatómica en el cráneo que se llama la sutura coronal. La sutura coronal. Y la sutura coronal me delimita el plano frontal o plano coronal. Sugerencia, chicos, vuelven y lo vean. El plano sagital, ¿qué toma como referencia? ¿Qué toma como referencia? Las partes Laterales, los laterales. Toma Medial como y referencia, lateral. sí, esos son conceptos del plano sagital, pero toma como referencia la sutura sagital para dividir el cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda. Y el plano transverso divide el cuerpo en dos mitades, superior e inferior, y se encuentra a la altura de L5-S1. ¿Sí entienden Profe, eso? una pregunta. Decímelo. Sí, claro. La quiropráctica también tiene que ver con esto, ¿cierto? Obvio que sí, tiene que entender eso porque si no Pero, entiende- o sea, ¿qué es la biomecánica también la dan los quiroprácticos? ¿O eso es una cosa mucho más avanzada? No. Yo no le creo a la quiropráctica. Los quiroprácticos lo que hacen es generar unos movimientos del cuerpo a partir del conocimiento que ellos tienen a nivel de músculos, huesos, sistema nervioso, ligamentos y tendones, de lo mismo, del aparato locomotor. Ellos hacen movimientos rápidos para generar un beneficio. Sin embargo, ellos para poder hacer ese tipo de manipulaciones tienen que saber la biomecánica del cuerpo humano. O sea, la biomecánica se vuelve la base, como la anatomía. Entonces, la anatomía te da los elementos teóricos y prácticos, pero la biomecánica te permite comprender la interacción de los sistemas osteoneuromuscular a partir de una serie de variables que vamos a ver más adelante. La otra que tenemos acá es que el cuerpo humano es un sistema que se comporta espacialmente en tres ejes. Hay más, pero básicamente son estos tres ejes: un eje superior-inferior, un eje lateromedial y un eje antero-posterior. ¿Listo? Ojo, estamos hablando de esto, son generalidades, esto es información general que ustedes deben tener para poder comprender lo que vamos a hablar. Aquí, entonces, en biomecánica, nosotros vamos a hablar de unas vistas, una vista superior, una vista lateral y una vista frontal. ¿Sí recuerdan eso cuando veíamos la clase? Entonces yo decía que esto se forma como una especie de cubo. Entonces en ese cubo va a haber una persona aquí dentro y aquí se va a comportar.
va a haber un comportamiento, perdón, de algo aquí. Y eso solamente lo hacemos a través de cámaras de video. Porque el ojo humano no recuerda muchos detalles de esto que sucede acá. ¿Listo? O sea que es válido decir que tal persona está cometiendo un error y yo lo pueda corregir así sin tener un elemento videográfico. ¿Es válido eso, chicos? No, no sería válido por lo que tú dices, no lo que tú mencionas. Bueno, de alguna manera, como entrenadores, podemos desarrollar una habilidad de observación muy aguda. ¿Listo? Eso lo podemos tener y es fundamental. Sin embargo, podríamos hacer una cualificación. Decir, ve, estás un poco inclinado a la derecha, a la izquierda, sí. Pero hacer una cuantificación de eso no es posible. ¿Listo? Por eso es importante tener elementos de diagnóstico. ¿Listo? Entonces, allí es donde nosotros entramos porque hay muchas cosas que normalmente las dejamos al recuerdo del ojo humano, pero pues podemos creer que la estamos viendo mal. ¿Listo? O que la estamos interpretando de una manera inadecuada. Otro de los conceptos que solamente es aquí por información que luego lo vamos a trabajar, es el concepto de el concepto de segmentos corporales. ¿Sí se acuerdan de los segmentos? Entonces tenemos el brazo, el antebrazo, la mano, muslo, pierna, pie, cabeza y tronco. Entonces pregunta, ¿yo puedo flexionar el brazo? No. No. Flexión de codo. Ah, muy bien. ¿Yo puedo flexionar la pierna? Flexión de rodilla. Flexión de rodilla. Ah, entonces cuando usted va al gimnasio y le dicen vamos a hacer flexión de brazos, entonces ¿usted qué hace allá? ¿Usted qué le dice al entrenador? No, pero eso es flexión de codo. Eso está mal dicho. Eso está mal. Ya está en término mal. Es un mal término. O sea, estudia, güey. Ah, o sea, qué bien. Ojalá me los encuentre y me digan. Creo que se suscriba a Jucán. Eso es. Se suscribe. Entonces, recuerden que los movimientos se dan sí y solo sí a nivel de qué estructuras? Articulaciones. Articulaciones. O sea, Daniel está volando pelado. Sirvieron las 3 clases de anatomía. 3 semestres de anatomía. 5 semestres de anatomía, profe, imposible. Ya, Daniel iba a ser mi monitor, pero pues a la quinta, era la quinta, pero no, en tercero ya abandonó. Bueno, entonces, hasta allí, pregunta, chicos. ¿Alguna pregunta hasta allí? No, señor. No, señor. Bueno, ¿vamos bien? Todavía no. No, vamos bien. Bueno, entonces cuando sí, hablamos... Creo que sí, vamos bien. Bueno, y si vamos mal, pues sorry. Entonces cuando hablamos de biomecánica, perdón, vamos a hablar que es una rama. Hay una discusión teórica por allí de lo que es la kinesiología. ¿Alguien sabe o entiende o cree, tiene alguna definición de lo que es kinesiología? Creo que también va por el lado del movimiento. Bueno, algo de terapias. De las terapias, ajá. ¿Terapias? De espatulitas. Sí. Eso es como son terapias de liberación, ¿no? De liberación de la fascia, si no estoy mal. Bueno, entonces vamos a descomponer la palabra. La palabra kinesiología tiene 2 componentes. Un componente que es kine. La palabra kine significa movimiento. Movimiento. Y la palabra logía, ¿qué es esta? Significa estudio. Estudio del movimiento. Estudio del movimiento. ¿Y la biomecánica qué es?
El estudio del movimiento. ¿Listo? Posiblemente ustedes hayan escuchado que en algunos deportes existe el kinesiólogo. Entonces el kinesiólogo en el sur del país, Aritz, ¿estás por aquí? Sí, profe. Vos que viviste en otra parte, allá, por ejemplo, allá son fisioterapeutas o kinesiólogos. Se utiliza más kinesiólogos. Listo. Entonces hay una interpretación similar entre lo que es la kinesiología y la fisioterapia. Entonces, cuando yo hablo de fisioterapia, es el concepto de kinesiología utilizado en nuestro medio. Y cuando yo hablo de kinesiología, por ejemplo, en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, creo que Europa, es lo mismo. ¿Listo? Entonces son dos conceptos similares, pero algunas personas aquí en nuestro medio hablan de los kinesiólogos como los masajistas. Profe, eso ocurre mucho en el área del tenis de campo. Se utiliza mucho. Sí, que va donde el kinesiólogo, pero el kinesiólogo es el fisioterapeuta que te hace un masaje, que es un tipo de terapia manual. Sí, yo lo he escuchado, es como un tipo de terapia. Sí, pero no. Es más, tienen que hacer un curso especial para conseguir las espátulas porque no las venden Pero en todo no. lado. No, pero eso es otra cosa diferente. Eso no- o sea, un fisioterapeuta, por ejemplo, con su título de fisioterapeuta, por ejemplo, en Argentina, es un kinesiólogo. ¿Listo? Entonces, es lo mismo, pero entonces la kinesiología es el estudio del movimiento. También tenemos que la kinesiología, entendiendo esa como el estudio del movimiento, pues ¿qué hace? Valga la redundancia, estudia el movimiento humano desde el punto de vista de las ciencias físicas. ¿Y cuál es la ciencia física que nosotros vamos a tener como referencia aquí? Que el mismo nombre nos lo está diciendo. La física. Porque dentro de la física hay un campo que se llama la mecánica. Entonces, cuando yo hablo de biomecánica, estoy entendiendo o estoy estudiando la mecánica de las estructuras biológicas. Y la mecánica tiene que ver con movimiento. O sea que en últimas, ¿qué termino haciendo? Estudiando el movimiento. ¿Listo? Entonces, la biomecánica, según esta definición, o sea, desde la kinesiología, pues hay biomecánica musculoesquelética y la fisiología neuromuscular. Pues esta es una definición de pronto no muy clara, porque la biomecánica se divide en biomecánica clínica, ocupacional, deportiva, del diseño, de prótesis. Hay diferentes, hay biomecánica respiratoria, biomecánica cardiovascular, biomecánica de los tejidos, hay una cantidad de divisiones, pero su concepto en esencia es el mismo, el estudio del movimiento. Por ejemplo, ¿ustedes creen que pueden hacer desde su campo de formación un doctorado en biomecánica? Sí. Claro que sí. Sí, porque Sí, podemos claro. especializarnos en algo. Claro, lo pueden hacer. Profe, ¿y aquí en Colombia hay? ¿O no? Doctorado como biomecánica, no. Está el doctorado de Ciencias Aplicadas de la Santiago, que de allí uno puede hacer el salto a trabajar en la parte biomecánica. Hay doctorado en otra parte, pero ahorita pues por todo el tema de movilidad se puede hacer en cualquier parte del mundo, pero sí se puede hacer. Pero aquí en Colombia como tal no hay. Entonces, si definimos la biomecánica como tal, como una rama específica, entonces la biomecánica va a tratar de entender o explicar cómo las fuerzas internas y externas actúan sobre el cuerpo y cómo estas fuerzas van a generar unos efectos sobre el organismo. ¿Listo? Dice que también que es una ciencia que utiliza los principios y los métodos de la mecánica, que hace parte de la física, que ya se los había dicho, para estudiar el movimiento del cuerpo humano. Por ejemplo, si analizamos un gesto deportivo, una brazada en estilo libre, en natación, si estoy haciendo ese análisis, pues entonces si es un deporte, estoy hablando de biomecánica deportiva, que básicamente es lo que nosotros vamos a hacer, estudiar la biomecánica deportiva, o sea, sería como nuestro campo de acción. Sin embargo,
el análisis que yo haga desde la biomecánica, yo lo puedo interpretar en diferentes áreas. Entonces, la fuerza que yo voy a medir en un movimiento X, yo la puedo interpretar desde el contexto en el cual lo esté analizando. ¿O creen ustedes que va a haber un cambio, por ejemplo, en el ángulo de la rodilla de una persona que esté subiendo una grada? Si yo lo entiendo desde el deporte, desde lo laboral o desde lo clínico. ¿Hay algún cambio? No, no va a ser el mismo. Va a ser el mismo. Lo que pasa es que esa información vos la vas a utilizar dependiendo del área donde estés. Listo. Entonces, Profe, mira que por ejemplo en España y en Canadá, por ejemplo en mi disciplina deportiva, utilizan mucho la biomecánica. Las chicas tienen un preparador físico y una persona al lado que las graba y mira cada movimiento que ellas realizan bajo el agua, y eso, gracias a eso, han descubierto nuevas técnicas de brazada, cómo poder ser un poco más rápidas, cómo tener hasta más resistencia. Eso fue un boom hace como unos 3 años, más o menos, 3, 4 años, que era todo grabado. Entonces hay un programa, no me acuerdo cómo se llama, que las entrenadoras pues lo descargamos y grabamos la coreografía y te muestra cuando lo pausas lentamente y cada movimiento y te va marcando los puntos. Sí. Eso para sí, qué, pero profe. sirve muchísimo. Vos trabajas Yo en nado en sincronizado, estos días ¿cierto? descargué una aplicación de eso y analicé un movimiento de, ¿cómo se dice eso? De levantamiento de pesas, el snatch, y aparecía, cada vez que hacía una repetición, aparecía como la velocidad en que lo hacía. Y entonces, pues cuando uno ya tenga como, sepa hacer sus vueltas ya en un plan de entrenamiento, puede eso ayudar mucho. ¿Y qué aplicación es? ¿Sabes el nombre? Permitico, veo. Me la escribe. WL Análisis. ¿Sí? Así aparece. Escribímelo en el chat, porfa, ahí lo tengo. O mándamelo Dale, al WhatsApp, profe. porfa. ¿Listo? Bueno, Dale. entonces cuando hablamos de la biomecánica, pues eso ya lo dijeron ustedes al comienzo. Pues el objetivo, ¿cuál es? Evaluar una actividad deportiva con el fin de mejorar el gesto motor y así evitar lesiones. Lo que acaba de decir Maritza, lo que dijo Natalie, o sea, eso. Entender estas cosas, evitar lesiones y potencializar lo que ya conocemos. Entonces, uno de los grandes objetivos de la biomecánica es que si yo puedo entender cómo es el movimiento, yo puedo hacer correcciones o ajustes que me permitan mejorar la técnica deportiva. Bueno, entonces la biomecánica va a tener estos objetivos. Esto es información general. Entonces tenemos que la biomecánica estudia el estudio de las fuerzas a nivel interno, a nivel externo. Estas fuerzas actúan sobre el cuerpo humano y lo que yo voy a interpretar son los efectos producidos. O sea, yo voy a tener un resultado. Entonces, ¿qué hace la biomecánica desde los objetivos? Primero, pues analizar un movimiento, un ejercicio, una actividad deportiva, entender los grupos musculares que están interviniendo en él, porque recuerden que los músculos, dependiendo de su forma y su tipo de contracción, actúan sobre el sistema óseo, especialmente en las articulaciones, para generar movimiento. Examinan y evalúan la calidad de los movimientos en términos de eficacia y eficiencia para potencializarlos y mirar cómo se pueden estudiar las diferentes técnicas pues, para mejorar la calidad del mismo. Eso se llama eficiencia, o sea, la mayor actividad o el mayor resultado con el menor consumo de energía. Listo. Entonces, otro de los objetivos, mejorar la ejecución de cualquier patrón de movimiento, corregir y localizar los defectos que se puedan tener, en este caso a nivel de un deportista o un atleta, y escoger las técnicas adecuadas. Eso es muy importante para mejorar el performance, el timing de un deportista.
Eso es fundamental. Bueno. Entonces, ¿qué otros objetivos podemos tener? Entonces, descubrir los principios fundamentales de los movimientos del cuerpo humano, las bases anatómicas que ya la hemos visto, desde el punto de vista de la educación. Y esto aquí, chicos, es fundamental, la educación. Y eso es competencia directa de nosotros, educar desde el movimiento y para el movimiento. Entonces, si vos estás en un colegio trabajando, estás trabajando con niños, pues vos vas a enseñar, ustedes ya vieron, creo que teoría del movimiento por allá en primeros semestres, y ustedes saben que dependiendo de las edades del niño hay unas etapas de desarrollo, y que en esas etapas de desarrollo hay unos patrones de movimiento que se deben de desarrollar. Entonces, si yo tengo un niño que tiene debilidades en el patrón de marcha, pues muy probablemente sea un joven o un adulto que va a tener una dificultad para correr. Problemas al caminar. Problemas al caminar, etcétera. Problemas para lanzar o recibir objetos. Problemas de equilibrio. Bueno, una cantidad de cosas. Y ustedes saben que el movimiento genera un efecto fundamental en un órgano. ¿Se acuerdan cómo se llama este órgano? ¿Se acuerdan cómo se llama este órgano? Médula. Corazón. No, mírelo bien. ¿Cómo se llama? Médula, ¿no? No, Parece. arriba, no. ¿Qué es esto? ¿Cerebelo? El encéfalo, el cerebro. Ay, no me le hagan bullying al dibujo, hombre. Pues sí, de pronto parece al hígado, al corazón sí no creo, pero sí de pronto al hígado. Parece una cola. Yo iba a decir que es un riñón. Eso es el encéfalo. No me le hagas bullying al dibujito, hombre. ¿Listo? Entonces, otra es, por ejemplo, cómo el movimiento me puede afectar los huesos, las articulaciones y los músculos. ¿Qué le pasó a Yuri Alvear hoy? Si vieron la noticia. Se operó la rodilla, ¿no? Ajá. ¿Qué le pasó? ¿Qué daño tuvo? Y creo que se pierde lo olímpico. No, ya los pierde porque la recuperación son 6 meses. Tenía rotura, creo que del menisco medial, y tenía rotura del cruzado anterior. Ya lo operaron, ¿no? Sí, ya lo operaron. Entonces, por ejemplo, ¿qué permite de la biomecánica? Entender qué patrón de movimiento estaba generando una condición de riesgo para esa estructura. Entonces, mira una pregunta. Decímelo. ¿Usted no supo lo que le había pasado a Piqué en la rodilla y por qué jugó tan rápido? No sé qué le pasó, la verdad sí desconozco eso, pero sé, por ejemplo, en el caso de Falcao, que el hombre cuando tuvo la rotura del cruzado anterior, existen ya técnicas basadas desde la biomecánica que permiten potencializar no solamente el tema de rehabilitación, sino todo el tema de tejidos para que eso se regenere más rápido. Profe. Decime. Mejor dicho, profe, como el diagnóstico, que... por ejemplo, que decía ahorita Nicolás, el diagnóstico que, por ejemplo, tuvo Piqué fue que esguince grado 3 del ligamento lateral interno y una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla. Ajá. O sea, ahí no hay ruptura, no, ¿cierto? Un esguince es una distensión, es un alargamiento, pero no es una rotura. Y 3 profe, como meses quien dice... ¿Cómo? 3 meses sí es un tiempo adecuado para esa recuperación. Lo que pasa es que, pues... Depende de la persona. Depende de la persona, depende del tipo de deporte y depende del plan de rehabilitación. Pues imagínate un jugador como Piqué. Depende del bolsillo. Claro, también depende del bolsillo. Dime. A ver, pues pónganse de acuerdo. No, dale, Alejo, dale. Profe, lo que yo me refiero es que si Falcao por lo menos hubiera tenido esa lesión que tuvo hoy en día, tal vez se hubiera alcanzado a recuperar con los... Claro, sí, lo que pasa es que día a día, muchachos, recuerden, hay mucha gente investigando muchas cosas. De hecho, por ejemplo, usted sabe que los ligamentos son estructuras avasculares, o sea, ellos no es que tenga una arteria que las esté irrigando. O sea, hay otra forma de irrigación para esta estructura
y ya se han encontrado que si, por ejemplo, utilizan otro mecanismo, que no lo recuerdo ahorita, mejoran. Y han hecho ensayos clínicos con ligamentos cruzados de cerdo y han mejorado. Entonces, claro, hay lo que les decía a ustedes al comienzo, hay una línea que se llama la biomecánica de los tejidos. Entonces, ¿qué se hace? Se analiza, se estudia, se investiga y luego eso, o sea, después de unas pruebas, se traslada al humano. Pero eso sí pasa. Claro, cada día los países van avanzando en ese desarrollo. Estamos hablando pues de países donde pues, esto realmente es importante. Falcao se lesionó en Turquía y se fue a hacer su rehabilitación a España. Ve, profe, lo otro es que aceleran mucho los procesos, ¿no? De recuperación en algunos deportistas. Claro. El tema de la alimentación, el tema del equipo que esté el equipo médico que tenga al lado. Decime. Profe, ¿la genética también juega algún papel? Posiblemente sí. Posiblemente sí haya una mayor o menor predisposición a sufrir algún tipo de lesiones, sí. Me profe, una pregunta ya para terminar esto. Es que lo que hablaban ahorita mis compañeros de Julián, en la lesión de Piqué, en ese esguince grado 3, cuando es necesario la cirugía, pues creo que siempre cuando es grado 3 es necesaria. ¿Qué pasa cuando se recupera sin cirugía a cirugía? ¿Se pierde gran parte del movimiento de la rodilla o la rodilla queda tal como estaba antes? No, la rodilla queda funcional. Lo que pasa es que cuando tenés un esguince, pues normalmente un esguince grado 3, no recuerdo bien si alguna vez escuchaba que ya se hablaba de grado 4, es que la distensión de las fibras puede generar o una rotura total, o sea que se rompe por completo la estructura, entonces ahí se tiene que ir a cirugía, pero en ocasiones, o sea, sí está como deshilachado, para que me entiendan, las fibras, pero no se cortaron por completo. Entonces en ocasiones, ahorita la tendencia es no intervenir para permitir que haya un proceso de regeneración del tejido que se fortalezca para continuar con la práctica deportiva. Y eso creo que fue lo que pasó con él. No entró a cirugía, entonces ya había todo un proceso de regeneración de tejidos, células madre, aplicación de N cantidad de cosas para poderlo recuperar. Creo que eso fue lo que pasó, pero hoy no le sirvió de nada, ¿no? No, Hoy salió por lo mismo. Sí, claro, él no está allí. Bueno, entonces, desde la biomecánica vamos a hablar de varias cosas, chicos. Entonces, la biomecánica tiene dos conceptos. Un concepto es la cinemática. Entonces vamos a entender la cinemática de una manera muy sencilla, como la explicación gráfica del movimiento. ¿Listo? Entonces yo voy a decir, tiene un ángulo de tantos grados, tiene un movimiento de flexión, extensión, tiene un vector resultante X, Y, Z. Y cuando hablo de la cinética, es la interpretación numérica del movimiento. Estas son las dos grandes diferencias que hay. En la cinemática, entonces yo voy a tener un análisis cualitativo y voy a tener un análisis cuantitativo. Entonces puedo decir, la rodilla, vamos a hacer el ejemplo aquí. Aquí tengo el muslo, la pierna, y créame que esto es el pie. ¿Listo? Entonces yo voy a preguntar, bueno, ¿cuántos grados? Primero, ¿qué movimiento tengo aquí? Una flexión. Una flexión de rodilla. ¿De qué? De rodilla. ¿Listo? De rodilla. Entonces, ¿aquí estoy en qué? ¿En cinemática o en cinética? Cinética. Cinemática. Estoy en cinemática. Y en la cinemática estoy en el cualitativo o en el cuantitativo. En el cuantitativo. Cualitativo. Cualitativo porque estoy diciendo hay una flexión de rodilla. ¿Sé cuántos grados? No, todavía no. Entonces si yo digo, estoy en una flexión de rodilla y supongamos que esto, a ver, esto sería aquí 0, esto sería 90. Vamos a decir, ejemplo, que esta flexión de rodilla es de 45 grados. Entonces, ¿aquí estoy en qué? En cuantitativo. Y estoy en un análisis nominal
Sí, porque Evaluativo. le estoy dando un valor, le estoy diciendo esto tiene un nombre, ¿listo? Pero entonces si me paso acá, si yo digo, esta persona en esta fase del movimiento tiene este ángulo, y luego me voy acá, entonces voy a decir aquí, ¿qué movimiento tiene? Flexión de rodilla, pero... Flexión de rodilla. ¿En cuántos grados? No lo sé. En 90. Entonces, bueno, supongamos que sean 90, pues. ¿Listo? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy haciendo un análisis cuantitativo, pero ya estoy describiendo algo cinemático, porque yo puedo decir, aquí hubo un aumento de los grados de flexión, pasamos de 45 a 90 grados. Y puedo decir que es dinámico, porque esta persona, por ejemplo, está corriendo. ¿Listo? Entonces, mira que yo puedo pasar estática, profe, sería en un instante de sentadilla. tiempo, en un instante de tiempo. O sea, tomé la foto y analicé esa foto. Dinámico sería un video, como para que me lo entendas. Okay. Estático es, por ejemplo, nosotros estamos sentados, pero internamente nos estamos moviendo. Pero supuestamente estamos estáticos. O sea, la estática como tal es la explicación o el análisis en un instante de tiempo. ¿Se acuerda cuando hablamos de la postura? Sí. Es en un instante de tiempo. Tomé la foto y analicé la foto y realicé mediciones y evaluaciones a partir de esa foto. Punto. Ya. Tengo un video. Entonces el video es la sumatoria de varias fotos. Entonces voy a analizar cuadro a cuadro. Ya es un tema diferente. O sea que si es un video se puede hacer un análisis cinemático dinámico. Exactamente. Y si es una foto, es un análisis es cinemática el análisis y es... Exactamente, lo puedo hacer estático. Una foto. Bueno, entonces aquí pues ya hablamos de... ¿Puedes repetir lo de cuantitativo y cualitativo? Cuando yo hago un análisis cualitativo es cuando yo digo lo que hay allí, pero no le doy un valor. Ese es el cinemático. Sí, estoy en lo cinemático. Te digo, hay una flexión, hay una extensión, hay una abducción. Sí, como lo que no se puede... Estoy dando un dato general, más no estoy diciendo... por ejemplo, está lloviendo. Entonces vamos a decir, está haciendo frío. Sí, pero ¿cuántos grados? Entonces ya cuando yo digo, estamos a 18 grados, entonces ya le estoy dando un valor. Entonces estoy diciendo, está haciendo frío y estamos a 18 grados. Tiene que haber un número, profe, entonces. Claro, tiene que haber un número. Porque si no, entonces no tendría validez. ¿Listo? Entonces cuando se habla de la cinemática, entonces el análisis descriptivo, pero aquí vienen unos conceptos que tienen que ver con vectores. Tiempo, desplazamiento, velocidad y aceleración. Entonces yo puedo tener análisis cinemáticos que pueden ser lineal, entonces movimientos así en línea recta, o puedo tener movimientos angulares, donde analizo la relación que hay, por ejemplo, en una rodilla. Entonces voy a analizar en términos de ángulos lo que está pasando aquí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí, la cinemática lineal, entonces sobre una línea, y la cinemática angular sobre un ángulo que tiene un eje. Entonces, esa es la diferencia entre la una y la otra. Entonces, aquí tenemos unos conceptos que luego lo vamos a ver de la cinemática. Entonces yo voy a generar un desplazamiento en términos de distancia. Si tengo un desplazamiento en términos de distancia, yo puedo hablar que arranco de un punto cero. De reposo. Arranco aquí, un punto cero, y voy a llegar a un punto X. Entonces de aquí a acá hay una distancia, ha generado un desplazamiento. Si tengo el tiempo y tengo la distancia, puedo calcular la velocidad, y si tengo la velocidad y tengo el tiempo, puedo calcular la aceleración. Y esas son de las cosas que ustedes van a hacer en su trabajo final.
Muy bien, entonces ya eso lo vimos. Perdón. Entonces, en el cualitativo, nominal y evaluativo, identifico los componentes del movimiento y determino el valor que tengo en el movimiento comparándolo con algo. Y cuantitativo, cuando yo determino como tal valores propios de lo que estoy analizando. Cuántos grados, qué ángulo, qué velocidad, qué tiempo se toma para ejecutar la acción. Eso lo explico desde el enfoque cuantitativo. Y la cinética, entonces, lo que estoy hablando es del el estudio de las fuerzas que generan un movimiento, por ejemplo la gravedad. Entonces, si yo tengo en cuenta ese tipo de concepto, pues puedo entender qué pasa en un cuerpo. Entonces voy a hablar de las fuerzas que inducen al movimiento, que puede ser un movimiento lineal o angular, ya lo vimos. Y la cinética lineal, entonces estudio las fuerzas que permiten el desplazamiento, por ejemplo en línea recta. Y la cinética angular estudia los movimientos a partir de un ángulo, tomando como referencia un eje. Bueno, entonces la estática de los componentes inmóviles, pero tenga en cuenta que el concepto de estática es relativo, porque el cuerpo está en constante movimiento. Y cuando yo hablo de estática, se habla de que la sumatoria de las fuerzas en un momento determinado son igual a 0. ¿Listo? Y cuando yo hablo de dinámica, estoy hablando que la sumatoria de las fuerzas es diferente a 0. Aquí hay equilibrio, aquí no hay equilibrio. ¿Entienden eso, chicos? Sí. Sí, Sí, señor. No, profe, ¿podría volver a explicar? Profe, la segunda. Cuando yo hablo de la dinámica, entonces hay unas fuerzas que no es, y aquí lo estamos diciendo, son fuerzas que la sumatoria de ellas son diferentes a 0 y aquí las fuerzas son igual a 0. Entonces, la dinámica, ¿qué significa? Movimiento. Y cuando vos te moves, estás generando una serie de componentes dentro de ese movimiento. Cuando hablamos de estática, estamos teóricamente quietos. Y allí todas las fuerzas convergen y hay una condición de equilibrio. ¿Sí entienden esa parte? ¿Sí les queda claro, chicos? Sí. Sí, profe. Ahora sí. Listo. Entonces aquí vamos a hablar que dentro de la cinética van a haber unas fuerzas que van a permitir que haya un cambio en la condición del cuerpo. Entonces la masa, la fuerza, el momento y la energía. Ustedes saben que nosotros somos energía. Y la energía, por ejemplo, ¿a partir de qué sistema de los que ya conocemos se puede generar? Músculo. A nivel de los músculos. Porque recuerden que los músculos tienen una capacidad de contraerse y esa capacidad de contracción se da por la liberación de energía. Entonces allí tenemos algo que se debe tener en cuenta. Bueno, entonces por ejemplo aquí tenemos que el movimiento humano, mire, ¿qué movimiento se está haciendo aquí?
¿Qué movimiento está haciendo? Un lanzamiento. Un lanzamiento. Él tiene una pelota en la mano, la tiene en la mano izquierda y está haciendo un lanzamiento. Mire la cantidad de movimientos que genera él para poder hacer este simple hecho de lanzar la pelota. Entonces, esto es algo que se debe tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí, si miramos, a nivel del hombro hay un movimiento, a nivel del codo hay otro movimiento, a nivel de la muñeca, a nivel de la rodilla derecha, a nivel de el tobillo derecho. Mira la rodilla izquierda cómo está, mira el pie cómo está, mira el tronco cómo está, mira la cabeza, mira hasta el gesto de la cara y mira el movimiento que tiene el brazo y mira el tipo de agarre. Entonces, todo eso lo tenemos que analizar desde el concepto de la biomecánica. Entonces, por ejemplo, va a haber un movimiento relativo. Entonces, ejemplo de esto, cuando vamos en un bus, entonces vos vas sentado, ¿vos te estás moviendo? No, se está moviendo el bus. El bus es el que se mueve, vos estás sentado. Inercia, ¿no? O sea, vos estás sentado. Vos como tal no te estás moviendo, otro objeto te está desplazando. Pero si vos dentro del bus te pones de pie, te volvés a sentar, ¿ya te estás moviendo? Sí, ahí sí. Ya te estás moviendo. Entonces, los movimientos yo los debo tener en cuenta que puede haber un movimiento relativo. Cuando yo hago el movimiento, yo voy a tener algo como referencia para poder establecer si hay o no un movimiento, si hay o no un cambio en el movimiento. Dentro del movimiento yo debo entender cuál es la fuerza que se está generando a la hora de hacer el movimiento. Y cuando yo hablo de fuerza, estoy hablando de la capacidad que tiene el cuerpo, en este caso, de vencer una resistencia. O sea que si yo voy a mover 100 kilos, ¿cuánta fuerza mínimo debe tener? 100, ¿no? 100 kilos. 100. O sea, eso es lo mismo que tengo que hacer. ¿Listo? Sí. Entonces, bueno, aquí ya tengo que el movimiento humano puede ser lineal, rectilíneo, curvilíneo. Dentro del curvilíneo puede ser circular o parabólico. Movimiento rotatorio, movimiento angular y esos movimientos. ¿Listo? Esas son cosas que en la medida que vayamos trabajando en el análisis de sus gestos motores, pues vamos a comenzar a interpretarlos de mejor manera. Entonces aquí tenemos un movimiento rectilíneo. Entonces mire, esto es en remo, estoy en el punto A, me desplazo al punto B, pero en un sentido. O sea, así. Un movimiento curvilíneo, esto es un salto alto. La persona hace un movimiento, sí se desplaza del punto A al punto B, pero la forma de ejecución del movimiento es así. Tengo movimiento angular, entonces tengo como referencia un eje. En este caso, ¿cuál sería el eje? El codo. ¿Este o este? Y el hombro. No, dependiendo de lo que está haciendo, porque si él lleva la pesa hacia arriba y hacia abajo. Profe, ahí sería el hombro, ¿no? El codo. No, mira lo que te estoy diciendo. Si la pesa va hacia arriba y la pesa va hacia abajo, se mueve. Pero si él hace a su vez que la pesa va hacia arriba y la lleva hacia el pecho, y cuando baja la lleva hacia atrás, está haciendo dos movimientos. ¿Sí o no? Claro, porque puede ser así, simplemente, o así. Él puede estar haciendo un movimiento de flexo, extensión del codo, pero a su vez puede estar involucrando un movimiento de flexo, extensión a nivel del hombro. Y eso se puede hacer. Y aquí pues vemos el movimiento general porque son diferentes. Tengo un movimiento rectilíneo, un movimiento curvilíneo y un movimiento angular. ¿Listo? Que eso sería como un revés en tenis. Bueno, entonces aquí tenemos otro tipo de movimientos, por ejemplo en el patinaje, desplazamiento rectilíneo, cuando hacemos natación, cuando hacemos equitación,
cuando hacemos movimiento a nivel de pesas, el empuje hacia arriba, cuando lanzamos un golpe, un jab, o cuando hacemos una recepción en voleibol. Cuando hacemos movimientos curvilíneos, por ejemplo, cuando lanzamos un disco, lanzamos un martillo, o cuando hacemos, por ejemplo, un movimiento de flex o extensión del hombro. Los movimientos parabólicos, entonces, cuando hacemos un salto, por ejemplo, un salto alto, un salto largo, cuando saltamos una valla, cuando hacemos un swing en golf, cuando jugamos bolos y lanzamos la bola. Movimiento angular, entonces ya lo vimos, tomando como referencia, por ejemplo, aquí el codo, el hombro, cuando hacemos un pateo, cuando hacemos un giro sobre una barra fija, cuando hacemos abdominales, cuando hacemos un clavado que damos vuelta en el aire. Y aquí, por ejemplo, tenemos un movimiento. Esto es un movimiento de gimnasia donde está la barra, estaría el eje, pero el cuerpo, su eje, estaría por fuera de él. Y el eje sería la barra. Hay otros movimientos donde el eje va a estar dentro de él. Por ejemplo, yo podría analizar, listo, tengo la barra, sin embargo, yo voy a tener un eje sobre los hombros, porque sobre él se está haciendo el movimiento de rotación. ¿Listo? ¿Cómo vamos allí, chicos? Bien, profe. Bien. ¿Pesado? Bien. Ahí, más o menos. Más o menos. Suave. Listo. Entonces, esto ya lo han visto ustedes. Esto es solamente de información general como para recordar cosas que van a ser importantes más adelante. Entonces hablamos de un sistema óseo. Recuerden que hablamos de dos esqueletos, un esqueleto axil, un esqueleto apendicular. Cuando hablamos de esqueleto axil, entonces estamos hablando de la cabeza y el tronco. Y del esqueleto apendicular, pues de los miembros superiores e inferiores. Que tenemos en el esqueleto axil la cabeza, donde está el cráneo, la cara, las costillas. En el cuello tenemos el hueso dioides, tenemos la columna vertebral, que puedo hacer una referencia en número de vértebras, que son 33, en número de huesos serían 26. Y a nivel del y el esternón. Y a nivel de las vértebras del esqueleto apendicular, entonces tengo el miembro superior con 64 huesos y el miembro inferior con 62 huesos. Esto es información. Que los huesos se pueden clasificar en largos, cortos, planos, sesamoideos. Que los huesos largos tienen una estructura en las extremidades que se llaman las epífisis, donde hay una línea de crecimiento que es la línea epifisiaria. Hay una parte media que se llama la diáfisis y entre la epífisis y la diáfisis una parte que se llama la metáfisis. Y que los huesos van a tener dos tipos de estructura, una estructura esponjosa y una estructura compacta. Eso es simple información. Los huesos planos que los voy a encontrar en la cabeza, que tienen dos láminas y internamente un tejido que se llama diploe. Que los huesos irregulares, por ejemplo como las vértebras, van a permitir en el caso de la biomecánica hacer una distribución diferente de la fuerza. Que tenemos huesos sesamoideos que se forman dentro de un tendón y que tenemos unos huesos que se llaman bormianos que se forman dentro de las suturas que están en el cráneo. Que tenemos articulaciones. ¿Cómo definimos una articulación? ¿Cómo se define la articulación? Es la inserción de dos huesos, la unión de dos huesos, la inserción de dos huesos. La unión funcional de dos o más huesos. ¿Listo? Entonces que las articulaciones las podemos clasificar según el tejido. Entonces pueden ser fibrosas. ¿Se mueven o no se mueven? Casi no se mueven, casi no se mueven, pero hay un poco de movimiento. Las de cráneo son fibrosas, ¿no? Se mueven poco, pero se mueven. Las de cráneo son fibrosas, ¿no? Sí, señor. Conectadas por tejido fibroso. Exactamente, las cartilaginosas se mueven un poco más que las fibrosas. Hay un cartílago en medio y tenemos las sinoviales, que son las que más se mueven y son las que más tenemos en el cuerpo humano, las sinoviales. Las articulaciones
cada una de ellas se clasifica. Entonces, esto es un repaso. Tenemos las fibrosas tipo sutura, que las encontramos en los huesos del cráneo. De ahí salen los referentes para los planos sagital y frontal. Aquí tenemos la sutura coronal, aquí tenemos la sutura sagital. ¿Listo? Tenemos las fibrosas tipo sindesmosis, donde hay un ligamento interóseo. Aquí tenemos estos dos huesos que se llaman ¿cómo? La tibia y el fémur. ¿Fémur y tibia? ¿En serio? No. Fíbula. ¿Peroné? ¿Ustedes con quién vieron anatomía? Fíbula. ¿Conmigo? Yo les dije peroné. No, peroné no se dice, no se dice peroné. Tibia y fíbula. Tibia y fíbula. Tibia y fíbula, esto es la pierna. Uy, pelado, ya sé por dónde me voy a meter en el parcial. Tenemos las fibrosas tipo gonfosis. Que son los dientes. Hay una cavidad donde entra un proceso cónico. Entonces presta los dientes. Por eso hablamos de que los dientes sí tienen movimiento y por eso es inexacto decir que las fibrosas carecen de movimiento. Tenemos las cartilaginosas. Entonces hay un cartílago entre sus caras costales. Entonces, ejemplo de ellas las vemos en el esternón. Y ese cartílago tiene una característica, que es un cartílago hialino que con el paso del tiempo se vuelve rígido, se deshidrata y por eso se puede osificar. Las tipo sínfisis, que son cartilaginosas. Entonces tenemos la sínfisis, ¿cómo se llama esta? La sínfisis púbica. La sínfisis púbica. Y aquí tenemos la sínfisis intervertebral. Aquí tenemos un cuerpo vertebral, otro cuerpo ya vertebral. Lo dijo primero. Y en medio tenemos un disco. Un disco intervertebral. Y ese disco se puede salir. Tenemos las sinoviales, que se caracterizan o se clasifican en dos. Las sinoviales simples y las sinoviales compuestas. La diferencia entre la segunda y la primera es que existe un disco articular o menisco articular. ¿Listo? En ambas va a haber una cápsula, va a haber una cavidad y va a haber líquido. ¿Por qué va a haber líquido? Porque eso disminuye la fricción de las carillas articulares. Profe, qué pena. Dime. ¿Me puedes repetir eso? En ambas hay cápsulas, líquido y ¿qué? Aquí está, hay cápsula, hay líquido, hay cartílago articular. Muy bien, entonces las articulaciones sinoviales son aquellas que se pueden clasificar según los ejes de movimiento. ¿Sí recuerdan el tema de los ejes? Que va uno hacia arriba, otro hacia adelante y atrás y otro lateral, ¿sí se acuerdan? Entonces, dependiendo de en cuántos ejes se mueva la articulación, pues así que se clasifica. Entonces tenemos articulaciones uniaxiales, biaxiales y poliaxiales, según se muevan. Pero de estas, recuerden que las uniaxiales como tal no existen. Porque si yo tengo una articulación que se mueve en dos ejes, va a tener un tercer movimiento. O sea que yo tengo uniaxiales y poliaxiales, biaxiales no. ¿Sí recuerdan eso, cierto? Entonces, dependiendo de la forma que haya en las articulaciones, entonces vamos a tener unas tipo condilia. Ejemplo de ella la temporomandibular. Una tipo elipsoidea a nivel de la muñeca, la radiocarpiana. Una en forma de silla o sillar, el primer dedo de la mano. Una tipo bisagra o tipo ínglimo, el codo. Y una trocoidea que puede ser la radioulnar proximal y distal o la atlantoaxial. ¿Eso sí lo recuerdan, chicos? ¿Se ubican? ¿Cuál fue la última que dijiste? La atlantoaxial o la radioulnar.
Ok. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo. Entonces mira, aquí está una tipo pivote. Este hueso se llama el atlas, este se llama el diente del axis. Entonces el atlas rota sobre el axis. Aquí tenemos el húmero, la ulna, una tipo bisagra. Tenemos aquí la radiocarpiana, entonces una articulación en forma de elipse. Tengo el radio y tengo el escafoides, que es el primer hueso de la segunda fila del carpo. Aquí tengo una esferoidea, entonces tengo el húmero a través de su cabeza y la cavidad glenoidea de la escápula. Y aquí tengo una esferoidea. Esto es un repaso, chicos. Ustedes esto ya lo vieron y aquí lo que estamos haciendo es recordarlo. Aquí tenemos otro ejemplo. Entonces mira en forma de silla que sale en el primer dedo. Entonces, ¿cuáles son sus componentes? El trapecio, que es el primer hueso de la fila distal del carpo, y el primer metacarpiano. Por eso el pulgar tiene movimientos diferentes. Aquí tenemos un ejemplo de la tipo gínglimo, que es la bisagra. Aquí tenemos un ejemplo de una esferoidea, esto sería la coxofemoral. Y aquí tenemos otra tipo gínglimo a nivel de el tobillo. Bueno. Sistema muscular, ¿qué podemos hablar de él, chicos? ¿Qué podemos decir de él? Compuesto por fibras. Que tenemos fibras, ¿qué más podemos Fibras decir? musculares. Miofibrillas, proteínas. Ajá, que los músculos pueden ser estriados y que se clasifican en dos, esquelético y cardíaco. Tenemos músculo liso, que hay unas miofibrillas que se contraen por acción de unas proteínas que se llama la actina y la miosina. Que tenemos el músculo conformado por unas de fibras musculares, que esas de fibras musculares está conformado a su vez por fibras musculares y que las fibras musculares a su vez están conformadas por miofibrillas. ¿Listo? Ustedes, como ya tienen la posibilidad de ver fisiología, entonces eso ya lo tienen claro. Hay unos tejidos que cubren el músculo, entonces tenemos el epimicio, que es un tejido en su capa externa, digamos el envoltorio externo. Tenemos el perimicio, que estaría rodeando el fascículo muscular. Teníamos el endomicio, que está rodeando las de fibras, y la fibra como tal, para terminar en una estructura que se llama el sarcoplasma, donde vamos a tener el núcleo de la célula muscular. ¿Y cómo se llama la célula muscular? Miocitos. Miocitos. Eso. Miocito. ¿Listo? Bueno. Entonces, dependiendo de la forma que tengan las fibras musculares, pues los músculos se pueden clasificar en fusiformes, donde sus fibras musculares son longitudinales. Por ejemplo, aquí tenemos el músculo, ¿cómo se llama este? Bíceps, ¿no? Bíceps. ¿Bíceps qué? Bíceps. Bíceps femoral. Bíceps femoral. No, femoral. No, femoral no. Bíceps braquial. Bíceps braquial, porque tiene dos cabezas. Entonces también los músculos, dependiendo del número de cabezas que tenga, si se clasifican. Entonces este es un músculo fusiforme, bíceps, porque tiene dos cabezas, y en este caso sería el bíceps braquial. Aquí tenemos un músculo que se llama unipenado, entonces hay que comenzar a entender algo. Aquí hay un eje, pero las fibras del músculo van en este sentido. Entonces esas fibras van a tener un ángulo en relación con este eje. Entonces tienen un ángulo de penación, uno solo. Pero tenemos otros músculos que se llaman bipenados. Entonces mira, aquí está el eje y mira que las fibras
al lado y lado van a tener un eje. ¿Este músculo cuál es? El cuádriceps. ¿El cuádriceps? No, señor. Se queda en el... Este es el recto femoral. El cuádriceps. Entonces estaba bien, ¿no? Le faltarían las tres cabezas. ¿Sí? Hace parte del cuádriceps, sí. Pero ¿qué es el cuádriceps? No. Y tenemos los multipenados. Entonces tenemos, mira, fibras en diferente sentido. ¿Cómo se llama este músculo? Deltoides. El deltoides. ¿Listo? Entonces vamos a tener músculos que pueden ser también por el número de cabezas, que se llaman tríceps. Un ejemplo de él. Un ejemplo del tríceps. Un ejemplo de un tríceps. Tríceps braquial. El músculo del tríceps. ¿Sural? El tríceps sural, el tríceps braquial. Un ejemplo de cuádriceps. ¿Dónde hay un cuádriceps? Femoral. Cuádriceps femoral. ¿Cuántas cabezas tiene? 4. Hay un músculo que se llama el digástrico. ¿Qué característica tiene ese músculo? Tiene un tendón intermedio, profe. Que tiene un tendón intermedio. Dame un ejemplo de él. El digástrico que queda en el esfenoides. ¿En dónde? Esfenoides, o sea, en los músculos suprayoideos. Que queda en el cuello. Eso, en el cuello. El esfenoide, no, en el ioides. Ioides. Listo. Entonces los músculos se van a insertar. Ellos van a tener un origen y una inserción, ¿no? Entonces el origen y la inserción de los músculos va a estar dada por una estructura que se llama el tendón. Entonces los tendones son una especie de resortes que van a estar conformadas por fibras de colágeno, y estos lo que van a tener es una propiedad mecánica que permite elongarse más o menos hasta un 150% de su longitud normal. Y cuando los tendones se inflaman, a eso le llamamos ¿cómo? Tendinitis. Una tendinitis. Muy bien. Tendinitis, muy bien. Listo. Entonces los músculos se pueden contraer. Entonces tenemos varios tipos de contracciones. Tenemos la isotónica, que se divide en dos, que es la isotónica concéntrica y la isotónica excéntrica. Eso ustedes ya lo saben. La isotónica concéntrica, entonces, ¿qué hace? Acerca la inserción al origen, y la excéntrica aleja la inserción del origen. Perfecto. Tenemos la isométrica, donde la fibra muscular no cambia su longitud, sigue siendo la misma, a diferencia de la isotónica, que sí cambia. Y tenemos una entre las dos que se llama ¿cómo? ¿Sí la recuerdan? La isocinética. La isocinética. Sí, eso, isocinética. La isocinética es una concéntrica, es una isotónica, donde la velocidad de contracción isotónica concéntrica es igual a la velocidad de contracción isotónica excéntrica. ¿Listo? Para poder que se mueva el cuerpo necesitamos algo que se llaman las palancas. Entonces las palancas, recuerden que tienen tres componentes. Un primer componente es la A, que en este caso se explica como F, que sería la articulación. Otro que sería la P, que es la potencia, que aquí le colocamos la E, que sería energía. Y otro que es la R o resistencia, que sería el peso. Entonces, dependiendo de cómo se ubiquen estos tres componentes, que en nuestro caso sería ARP, dependiendo de cómo se ubiquen, así las clasifico. Entonces, la de primer género, el componente que está en la mitad es el apoyo. ¿Listo? En el componente, en la palanca de segundo género, lo que está en medio es la resistencia. Y en el componente de tercer género, lo que está en medio es la potencia. Entonces esto es lo que me va a permitir generar el movimiento
a partir de una propiedad de un elemento mecánico llamado palancas. Luego vamos a tener un tema exclusivo de palancas. Hoy solamente estamos hablando de generalidades. Entonces, a partir de las palancas, los músculos van a tener una función. Entonces vamos a hablar de agonistas, de músculos agonistas, músculos sinergistas y de músculos antagonistas. Cuando yo hablo de agonistas, ¿recuerdan qué significa esto? Es como el principal, ¿no? Exactamente, es el responsable directo o el responsable principal del movimiento. Por ejemplo, aquí, ¿qué movimiento a nivel de la rodilla hay? Antagonista. No, estamos hablando del agonista. Entonces aquí a nivel de la rodilla hay una flexión. ¿Cuál es el músculo responsable de la flexión de la rodilla? El femoral. El recto anterior o eso. ¿El qué? El recto no es. No. Femoral. El bíceps femoral y semitendinoso, semimembranoso y un musculito por ahí pequeño que se llama el popliteo. Entonces, estos músculos van a tener un componente agonista y sinergista. Entonces, el agonista es el principal, el sinergista es el que le ayuda. Y el antagonista, entonces, es el que hace el movimiento contrario. El contrario, el que está al contrario. O sea, cuádriceps, ¿no? Sería el cuádriceps. Entonces, el agonista el agonista y el sinergista hacen una contracción isotónica concéntrica y el antagonista hace una contracción isotónica excéntrica. Entonces, siempre van a estar en ese juego, todo el tiempo. Muy bien, entonces, ¿qué movimientos tenemos? Ustedes ya los conocen. Tenemos movimiento de flexión. Ya sabemos que los movimientos sí y solo sí se dan a nivel de las articulaciones. Entonces voy a tener flexión de muñeca, extensión de muñeca, flexión de hombro, extensión de hombro, flexión de cadera, extensión de cadera. Voy a tener flexión de rodilla, extensión de rodilla, flexión lateral del tronco, que puede ser lateral derecha o lateral izquierda. A nivel de tobillo, pues puedo hablar de flexión y extensión, pero normalmente hablamos de flexión plantar o plantiflexión y flexión dorsal o dorsiflexión. ¿Sí recuerdan eso? Aquí tengo a nivel del codo, flexión, extensión. Yo no tuve clases de las 9 de la mañana y no era hora todavía comer parado aquí porque todavía he tenido clases todavía. ¿Qué vamos? ¿Usted apaga eso? José, el micrófono. Yo también tengo clases de las 7 de la mañana. José, el micrófono. Bueno, chicos, a nivel de la radiocarpiana voy a tener movimientos de pronación y supinación. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Que la palma rota medial y lateralmente. Si yo tengo movimientos de flexión, extensión, aducción y abducción, voy a tener los movimientos de circunducción. ¿Listo? Que movimientos circulares. Si tomo como referencia la línea media, cuando la estructura se aleja de ella, se llama abducción y cuando se acerca se llama aducción, que lo puedo tener en miembros superiores y en miembros inferiores. Listo. Entonces ahí pasamos ya al sistema nervioso. Igual recuerden que esto es pura información general. Entonces tenemos un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Cuando hablo de sistema nervioso central, entonces estoy hablando de encéfalo, médula espinal. Y cuando hablo de sistema nervioso periférico, pues estoy hablando de los nervios que van a ir hacia las extremidades o van a ir al tronco. ¿Listo? Entonces el sistema nervioso, si recuerdan, va a tener un juego que se llama el estímulo y la respuesta. El estímulo es lo que entra, la información que entra desde el punto de vista de lo sensorial. Entonces recordamos que hay un estímulo, la información ingresa y hay una respuesta, la información sale. La información sube hasta el sistema nervioso central. Y la información sale y el responsable de hacer
es el sistema nervioso periférico. Entonces, lo que entra se llama aferencia y lo que sale se llama eferencia. Entonces, siempre lo que entra va a haber un receptor que va a estar en piel. La información sube a un ganglio. Puede que la información se quede allí o, dependiendo del tipo de información, ascienda vía médula espinal encéfalo. Dependiendo de lo que tengamos en nuestra cabeza, así va a ser la respuesta. Y la respuesta siempre va a ser de tipo motor. Entonces, las aferencias son sensitivas, las eferencias son motoras. Entonces, un ejemplo de ella es, por ejemplo, tenemos piel, nos chuzamos, la información sube, se va por la médula espinal en su parte posterior, asciende, llega al encéfalo y, dependiendo de, valga la redundancia, el tipo de información que tengamos arriba, se devuelve por las astas anteriores de la médula, sale y va a llegar a través de una neurona motora a un efector, que sería en este caso el músculo, pero sería el músculo estriado. ¿Listo? Hay información que no asciende hasta acá, información que se queda aquí. Entonces a eso le llamamos el arco reflejo simple. O sea, que la información no sube, sino que inmediatamente a nivel de médula se da la respuesta y tomamos acción. ¿Te puedes devolver a la otra imagen, por favor? ¿Está? Bien, gracias. ¿Listo? Eso es lo que llamamos el arco reflejo simple. Entonces nos chuzamos el dedo con un alfiler, la información se va a nivel de médula espinal, entonces hay una neurona sensitiva, recibe la información, tengo la respuesta y me devuelvo a la neurona motora. Dentro del sistema nervioso, entonces tenemos el sistema nervioso autónomo, que tiene dos componentes, el simpático, el parasimpático y uno adicional que se llama el somático. Entonces, cuando yo hablo del simpático, básicamente es el sistema de la alerta que me va a poner en estado de emergencia, y el parasimpático es el que me va a regular, vamos a tener unas condiciones basales. Sin embargo, en algunas estructuras va a permitir la estimulación de ciertos componentes, pero básicamente es lo mismo. O sea, la información entra a través de un receptor, que en este caso el receptor está en las paredes de las vísceras, y el efector se va a hacer a través del músculo liso, por ejemplo las arterias, los vasos sanguíneos. Sistema conducente cardíaco, ¿lo recuerdan? ¿Qué es? ¿Qué es el sistema conducente cardíaco? Pues por donde va la sangre, ¿no? Los impulsos eléctricos del corazón, ¿no? Exactamente, los impulsos eléctricos del corazón. Ese es el sistema conducente cardíaco, y las glándulas que van a secretar una serie de hormonas para generar y regular una función específica en el cuerpo. ¿Listo? Profe, una pregunta. Decime. Bueno, no sé si, bueno, es porque me tengo la duda. En la hipnosis, digamos, porque voy a ponerte un tema, lo de la hipnosis, cuando hacen lo del pinchazo o lo del no sentir dolor, pues yo creo un poco en eso. Eso lo podríamos hacer nosotros estando conscientes, el no sentir dolor como hacen en esos shows y todo eso. No, lo que pasa es que cuando a vos te hacen la hipnosis, ellos lo que están trabajando es con unas ondas cerebrales. Acuérdate que tenemos unas ondas beta, alfa, teta, delta y gamma. Entonces, en una de esas ondas, creo que es en si no estoy mal, es en el alfa o en la teta, vos estás en el subconsciente. Y en el subconsciente, digamos de alguna manera, no tenés, o sea, su nombre lo indica, no estás de manera consciente, y el dolor es una respuesta consciente más no inconsciente. Entonces, bueno, en o sea, esos que movimientos nosotros no podríamos hacer nada de eso si no fuera inconscientemente. Sí, claro, estamos allí. Por ejemplo, ¿ustedes han visto personas que pueden levantar un carro? Sí. Por ejemplo, mamás que
sus bebés han quedado, por ejemplo, debajo de un carro y lo han levantado. No tienen la fuerza, de manera consciente no tienen la fuerza, pero llega un momento en que desarrollan la fuerza tal para poderlo levantar. Sí. Entonces eso tiene que ver un poco con eso. Dale, gracias. ¿Listo? Bueno, Profe, chicos. vos no es como los que les mete el demonio. Eso no.